La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a nuestro tercer programa de Sinergia, programa de análisis de la política, la sociedad y cultura de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante en la agenda nacional. Es el tema de la reforma educativa recién aprobada. Todos sabemos que se modificaron y se adicionaron el artículo 3 de la Constitución y el artículo 73. Y ha sido una reforma muy polémica que ha generado una gran movilización de los docentes. Para ello, vamos a conversar en esta ocasión con el maestro Víctor Manuel Fernández Andrade. Es un maestro investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Para iniciamos con nuestra cápsula de introducción. Volvemos. La recién aprobada reforma educativa se ha propuesto como objetivo atender el problema de la mala calidad que existe en el servicio que se da en las escuelas mexicanas. La estrategia que deja ver la reforma tiene como supuesto que el factor fundamental de la calidad educativa es el buen desempeño docente. Por tanto, se concentra en construir medidas para elevar el nivel del mismo. Para lograrlo, propone exámenes de acreditación para los profesores, su formación continua focalizada y la premiación de sus logros. Este esquema se traduce en un planteamiento de política pública que tiene como punto de partida un marco normativo que permite llevar a cabo dichas medidas y continuará con programas y proyectos que saldrán de las leyes secundarias que ahora se elaboran. Los componentes de la reforma constitucional que modifica los artículos 3 y 73 son 3. La creación de un servicio profesional docente que permita condicionar el acceso a las plazas y la promoción laboral a la aprobación de ciertos exámenes de los profesores y a los resultados de las evaluaciones de sus alumnos. Aquellos docentes que no los aprueben tendrán en riesgo la permanencia en el empleo. El segundo componente es el nuevo rol del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ahora será no solo un órgano experto, sino normativo, que dictará lo que debe hacerse para elevar la calidad docente. Y el tercero, la autonomía relativa de las escuelas, donde la comunidad escolar hará lo posible para elevar el servicio de educación desde su situación específica. Esta reforma ha desatado una gran polémica. Los investigadores educativos más reconocidos en México la han rechazado, como es el caso de Gilberto Guevara Niebla, Hugo Aboites o Díaz Barriga, y una parte del magisterio mexicano organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está en abierto conflicto con ella. En este programa analizaremos los puntos más controversiales de la reforma y veremos qué expectativas hay sobre ellos y, finalmente, cuáles son los escenarios que le esperan a la planeación educativa en nuestro país y los resultados que podemos esperar. Bien, maestro Víctor, como vemos en la reforma recién aprobada, tenemos dos grandes supuestos, por lo que podemos ver. Un primer supuesto es pensar que la calidad de la educación en México depende del desempeño docente. Independientemente de definir ambas cosas que tendríamos que definir, pues ese es un primer supuesto que tenemos que analizar, ¿no? ¿Es cierto esto? ¿Todo depende del docente? ¿En qué medida? Y bajo qué rasgos. El segundo supuesto es que el buen desempeño docente va a ser desencadenado por exámenes de acreditación y promoción de los logros de estos maestros. Bueno, también tendremos que analizar ese segundo supuesto, que son los dos grandes supuestos que sustentan la reforma. Reformas que hemos tenido a lo largo de estas 2 décadas y media en el país, pero no hemos visto los resultados que queremos. ¿Usted qué piensa sobre este primer supuesto? La relación que hay entre calidad educativa y desempeño docente. Bien, primeramente, buenas tardes, Marco. Agradezco la invitación a la jornada televisión. Y el agradecimiento doble porque es un tema apasionante en lo personal y apasionante desde el punto de vista social. Es
una excelente idea que los asuntos educativos se saquen a la esfera pública y esto tiene que discutirse públicamente. Pues como tú lo dices, son supuestos y con base en supuestos se legisla. ¿Qué sucedería si los supuestos son falsos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en el campo educativo para millones de niños mexicanos? Porque podemos conceder el beneficio de que el supuesto sea verdadero, pero ¿y si el supuesto es falso? Los daños van a ser enormes. Y va pues mi punto de vista personal, es un punto de vista de inicio que sostendría como profesor. Yo he sido profesor de educación básica, mi formación es como profesor normalista, trabajé 15 años en escuelas rurales del estado de Zacatecas y en mi opinión sí, el trabajo de los maestros es un trabajo fundamental, es un trabajo importante, pero no define todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños. La investigación educativa ha escrito toneladas de hojas, muchísima tinta se ha derramado para demostrar que en el proceso educativo son muchos los factores que inciden. Uno de ellos, y no precisamente el más importante, es el desempeño de los maestros. La investigación educativa contemporánea coincide en que el factor fundamental del aprendizaje de los niños, de su desarrollo, es su condición socioeconómica y su condición sociofamiliar. En segundo término, quedaría el trabajo de los maestros, que yo no tengo ninguna duda de que es un asunto central, pero no es el asunto único. Allí juegan la propia condición social y familiar de los alumnos, sus propias condiciones afectivas, físicas, incluso biológicas y mentales, la condición de la escuela, el programa con el que trabajan y el maestro, entre otros factores. Entonces es verdaderamente un contrasentido asumir que el aprendizaje de los niños depende únicamente de la tarea de los maestros. Eso de entrada, Marco. Y sí, efectivamente, la reforma pone demasiado el acento en que se va a mejorar la educación a partir de someter a los profesores a procesos de identificación del trabajo, de intensificación de la rutina del trabajo, de la intensificación de la jornada, de la intensificación de las responsabilidades. Es un supuesto legítimo para quien lo está formulando, pero cuestionable desde todos los puntos de vista. Mi cuestionamiento es a partir de la experiencia. Yo digo, los alumnos tienen que ver su proceso de aprendizaje muchos factores. Las razones de aprendizaje son multifactoriales de entrada. De que la visión de los académicos respecto de la educación del país, pues necesariamente es una visión que tiene muy en cuenta lo que pasa en las instituciones de educación superior, pero muchas veces no conoce o no conoce suficientemente o no tiene la perspectiva de los propios maestros y estudiantes de las escuelas respecto de la problemática in situ en cada una de las instituciones de nivel medio superior, de secundaria, de primaria, de preescolar, que son problemáticas que se pueden ver de manera teórica en una descripción, en un estudio, pero que tienen una parte vivencial que solo los maestros pueden dar. Por eso a mí me parece que una política transversal incluso debería de contar con actores distintos, no solo los académicos como el que habla, sino también los padres de familia, los maestros, los propios estudiantes. Escuchábamos hace poco en una conferencia y revisábamos algunos documentos sobre el asunto del Banco Mundial, que los mandó a hacer el Banco Mundial sobre factores de la calidad, y esta referencia dice que los factores escolares, dividía entre factores escolares y no escolares de la calidad y del aprovechamiento de los alumnos. A mí me sorprende el resultado de esta investigación porque pone a los factores escolares entre los cuales está
el desenvolvimiento de los docentes, solo como 40% de la ponderación de la calidad. Y pone a los factores no escolares, entre los que pone la alimentación, el capital cultural de la madre, los espacios de estudio en el hogar y otros, hace una sumatoria y pone un punto 6, pone 60%. Esto significa que si nosotros tuviéramos escuelas de 10 en esa ponderación, tendríamos un punto 4 en aprovechamiento de avance. Esto significa pues que tenemos que generar la relación entre equidad y calidad, la equidad de la educación y la calidad. Pero ¿vemos esto en la reforma? Esto es, en la reforma, que es una política educativa, vemos políticas transversales. Pues esto nos llevaría a pensar en una política transversal en donde juntemos y sincronicemos objetivos de política social con objetivos de política educativa. Otro dato, pero este no es del Banco Mundial, es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. En un estudio del PNUD pone la relación entre aprovechamiento y marginación y pone una correlación de 0.7. Esto significa que el 70% o 7 de cada 10 niños en estado de marginación presentan problemas de rezago y de falta de aprovechamiento importante debido a esos factores. Si esto es cierto, entonces tendríamos que tener una reforma educativa transversal con la política social. ¿Pero lo vemos? Es evidente que la reforma no lo considera así. Yo incluso llego a pensar que esta no es una reforma educativa. Y a ver si tenemos oportunidad de comentarlo, porque no se tocan los asuntos centrales del problema educativo y es una reforma que toca únicamente los asuntos laborales de los maestros, en parte la financiación de la educación, desde una perspectiva por lo demás muy gerencialista. Tú estás citando los estudios del Banco Mundial, los estudios del PNUD, y hay estudios de otros investigadores mexicanos e internacionales que coinciden con esa circunstancia. En buena medida, las condiciones sociales y familiares, ya lo había dicho, de los niños inciden mucho más que el propio trabajo de los maestros en los resultados escolares. Pero origen no es destino, y allí el papel de los maestros. Desde diferentes esferas gubernamentales y mediáticas, como que se ha querido responsabilizar a los maestros del atraso escolar. Yo creo que una de las cuestiones más valiosas del sistema de educación en México es el esfuerzo de los maestros. Habría que explicarse cómo en una condición social como la zacatecana, con enormes rezagos, aún en estas condiciones, miles de maestros y miles de niños tienen resultados educativos que no son exactamente lo que se dice, que no son como se dice, porque además los procesos de medición son erróneos. Enlace no te dice lo que los niños aprenden, y enlace no te dice el desarrollo humano y el desarrollo intelectual de los niños, no lo revela. Luego tocamos este asunto. Pero habida cuenta, todavía ayer los medios informan que 50% de los mexicanos o más están en condiciones de pobreza, muchísimos de miseria. Esos son los niños con los que los maestros de la escuela pública trabajamos. Y con esos niños de escuela pública tenemos resultados. Esos los que son, no son para enorgullecernos. Pero si no fuera por el esfuerzo de los maestros, los resultados serían infinitamente peores. A pesar de ello, a pesar de las condiciones de los niños, a pesar de la marginación de las comunidades, las condiciones de violencia social en las que actualmente se desenvuelven, allí está el esfuerzo de los maestros, y hay niños que sí aprenden a leer, y hay niños que sí aprenden matemáticas, y hay niños, muchos, que llegan a la carrera universitaria. Pero me parece que en eso juegan un papel fundamental los maestros. Entonces, si
pensamos de otra manera, como tú lo estabas planteando, cómo las políticas de reforma deberían de considerar todo, entonces estaríamos hablando de una verdadera reforma. Pero la reforma, aquí tengo el documento en la mano, al tercero del 73, pues solamente habla de autonomía de gestión de las escuelas, de la creación del INE y de los procesos de evaluación de los maestros. ¿Cuál es el otro contenido de la reforma? Yo cierro esta reflexión con lo siguiente. Podemos revisar los congresos pedagógicos de 1889, 1890 y revisemos cómo se pensó por los liberales porfirianos las reformas educativas de aquellos años y veríamos que se reforman contenidos, métodos, programas, materiales, formación de maestros y financiación. Es un referente ya viejo y paradójicamente de un gobierno que no se pudiera llamar progresista, pero que deja huella cuando hablamos de reformas educativas. Yo creo que otro gran momento de reformas educativas en el país es 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Hay una ruptura enorme donde se tiene que hacer un proceso de construcción que implica cambios en muchísimos ámbitos, cambios en política, cambios en orientación, cambios en programas, en planes, formación de profesores, creación de instituciones, creación de escuelas. Otro momento importante me parece que es el periodo del presidente López Mateos, la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos, la construcción de 40,000 escuelas, la reformulación de programas con nuevos enfoques y materiales. O sea, si hablamos de reformas, hablamos de un conjunto de medidas en todas las órbitas, pero esta reforma solamente toca, repito, 1, la evaluación a los maestros, 2, la institución que los va a evaluar, 3, la autonomía de gestión. La pregunta es, ¿dónde están los planes y programas? ¿Dónde están los enfoques? ¿Dónde están las nuevas instituciones? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está un conjunto de componentes que configuran y que le dan sentido a una reforma? Y lo otro que tú tocas acertadamente, ¿cómo se asumen la mejora de las condiciones sociales de los niños y las condiciones en las que van a las escuelas? Porque es un asunto de fondo. Yo tengo 32 años de servicio educativo y bueno, me preocupa que después de 32 años y después de varias reformas, porque esta no es la primera, el 92, 93 tuvimos la reforma del Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica, habíamos vivido otras, parece que la educación sí va en un franco retroceso, pero eso no es imputable a los maestros, son otros factores. Ahora, el planteamiento que hace la resistencia o que hacemos los que estamos en contra de esta reforma, pues sí, evidentemente iría por el rumbo, primero, desde el establecer una moratoria, es decir, que por el momento no se legisle la cuestión de las leyes secundarias o se abrogue de plano o se deroguen estas modificaciones constitucionales para dar paso entonces a lo que sería el inicio de una verdadera reforma, que sería el que hubiera una consulta muy amplia entre profesores de todo el país, a la manera como se hicieron estos foros regionales que fueron un éxito, en donde pudieran participar padres de familia, maestros, autoridades, sectores sociales y especialmente los estudiantes con sus profesores para definir cuáles son los problemas fundamentales a nivel nacional que tenemos en la educación. Es decir, no tanto tener un pequeño grupo de expertos o burócratas que define qué es lo que se va a hacer, sino más bien una jornada nacional de discusión sobre las problemáticas que hay en todas las escuelas del país, irlas, recopilando para crear un mapa de lo que es el problema central o los problemas centrales de la educación en México y a partir de ese diagnóstico, entonces sí, plantear cuáles serían los cambios necesarios a nivel constitucional. Los maestros, la propuesta es que, y bueno, de hecho ya ha sido práctica, están siendo evaluados, o sea, que mejor dicho, examinados a partir de dos grandes ejes de evaluación. Uno sería un examen directamente al maestro y otro sería el resultado que sus alumnos tienen hasta ahorita, la prueba enlace, que se anuncia va a desaparecer.
yo me pregunto, si llega un maestro a una comunidad marginada o a una colonia en estado de marginación y se encuentra con estos niños que difícilmente van a tener un resultado alto, entonces de entrada él ya va perdiendo. Eso significa que los maestros van a tener la tendencia a estar huyendo, ¿no? A estar movilizándose, a no quedarse en las escuelas que tengan población marginada, porque eso los pone en desventaja para su promoción laboral. Si ahora la movilidad docente es una de las causas de que no haya continuidad de proyectos escolares de mediano plazo, y eso genera, por supuesto, una disminución de la calidad, ahora la movilidad a lo mejor va a ser mayor. ¿O cómo lo prevén? O sea, los maestros huyendo de las escuelas que presenten marginación, porque es mejor llegar a una escuela en donde los niños tengan un capital cultural importante desde el hogar, porque eso ya a mí me perfila para mi propia promoción. ¿Y en cuáles escuelas le toca trabajar a los maestros de escuela pública? Revisemos la geografía zacatecana, si quieres de la capital, de la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe, y vamos a ver que en la propia capital del estado, la mayor parte de las escuelas son de niños marginales, aún en la zona urbana. Yo ya no quiero comentar de la Sierra de Valparaíso, el semidesierto del norte o el semidesierto del oriente. O sea, es la realidad, la cruda y fría realidad en la que tenemos que trabajar los maestros zacatecanos. Luego, tú te puedes encontrar fácilmente en los medios más conocidos verdades de perogrullo como la siguiente. Oaxaca es el estado que tiene los peores resultados educativos, y entonces se hace abstracción de que Oaxaca tiene más del 50% de la población indígena dispersa, y eso no cuenta. Es el profe oaxaqueño que tiene que caminar 6 horas para llegar a la escuela por barrancas y montañas y encontrar niños que no hablan español, que no desayunaron, que no comieron, que tuvieron que ir a trabajar. Con ellos tiene que trabajar el maestro oaxaqueño. Y luego inventan, allí están los resultados. ¿De quién? ¿De cuál niño? ¿Verdad? Los niños zacatecanos, muchísimos, tienen condiciones, si no iguales, pero en buena medida similares. Incluso, yo digo, en los niños de las zonas urbanas, como la zona de Zacatecas, no tienen los niños incluso de la ciudad las mejores condiciones sociales. Entonces, también los maestros no van a tener muchas escuelas a dónde movilizarse, aunque sí es un problema. O sea, lo que tendría que hacer como política pública el gobierno local, la Secretaría de Educación local, a las escuelas con mayores niveles de rezago, transferirles los profesores mejor capacitados, los mejor experimentados, los que hayan demostrado mejores experiencias y mejores habilidades. Eso de alguna manera contribuiría a resarcir un poquito los rezagos, compensar con mucha experiencia profesional y capacidad profesional docente los lugares con mayor marginación. Y efectivamente, bajo estas condiciones de las que estamos hablando, pues quien tiene mayor experiencia, mejor formación profesional, no se va a quedar en la Sierra de Valparaíso. Las razones son obvias, son más que obvias. ¿A dónde te vas? Pues por lo menos a las zonas urbanas. Y eso duplica las condiciones y las desventajas de los niños que están en las escuelas más marginales. Pero en lo general, la mayor parte de los niños zacatecanos no tiene las condiciones más idóneas y más óptimas para estar en los sistemas escolarizados. Si lo vemos solamente desde el punto de vista de sus condiciones económicas y familiares o sus posibilidades de consumo familiar. Hay otros factores, Marco, hay otros factores que luego son muy sutiles y que a veces tienes que comentar entre dientes. Hay fenómenos
socioculturales en Zacatecas y supongo que en la mayor parte del país que están incidiendo negativamente en los aprendizajes de los niños. Uno, el fenómeno de la violencia en todas sus expresiones está pesando fuertemente en los niños, fuerte. No puedes evadir el hecho de que las tasas de criminalidad y otros fenómenos están en las escuelas. Los niños y sus familias, o uno u otro, sabe esas cosas. Tú jugabas al trompo, ¿verdad? O al valero. Los niños hoy juegan a otras cosas en las escuelas. Juegan a las armas. Juegan a policías y ladrones, pero no son los policías y ladrones del Llanero Solitario y Toro contra el sheriff. Son otros. Y eso está en las escuelas. ¿Por qué se elude? ¿Por qué se elude? Imaginemos bajo esas condiciones cuál es el profe, el maestro súper preparado que puede sacar a niños de situaciones verdaderamente traumáticas desde el punto de vista psicológico y social. Eso está en las escuelas y no se puede evadir. Hay otro elemento cultural, familiar. El INEGI reporta entre 20 y 25% de familias monoparentales en el país. Eso también es un problema que está en la escuela. Que esté en la escuela y no porque un niño que tenga solamente a su mamá o que tenga solamente a su papá esté condenado a tener magros resultados. Porque de entrada solamente cito una desventaja. Si su mamá está trabajando todo el día, ¿quién lo va a recibir cuando llegue de la escuela? No lo va a recibir nadie, él está solo. Y creo que el programa nos va para ir analizando cómo incide eso de manera sumamente negativa en la formación de los niños mexicanos. Eso no está en la reforma y son cuestiones de fondo que deberían de discutirse, sacarse de la esfera pública. Yo me pregunto, ¿cuál es el maestro que con niños con dichas características puede obtener resultados extraordinarios en un examen que por lo demás los niños ni siquiera entienden? Entonces, sí, el asunto es multifactorial, es muy complejo. Una medida, qué bueno que tú la tocas, bueno, no es maestro de primaria, pero seguramente eres docente en alguna institución. Sí, una medida de política sería cómo en las escuelas que tengan las mayores desventajas colocas medidas compensatorias como mantener maestros con buena experiencia y buenas habilidades, ¿verdad? Eso no está sucediendo. Claro, esta relación entre equidad y calidad. Esto es, lo que vemos en la reforma es lo que se conoce en sociología como el efecto Mateo. Esto es, al que tiene más se le da más y al que tiene menos se le da menos. Cuando justamente la equidad nos diría, un enfoque de equidad justamente voltearía esa lógica, ¿no? Al que tiene menos se le apoya con más, se le da más apoyo para equilibrar. Pero no lo vemos en la reforma, pero tendríamos posibilidad de generar proyectos, programas alternos o alternativos, ¿no? A este tipo de medidas que evidentemente pues no son equitativas. ¿Y cómo? Es interesante incluso el término, Marco. O sea, la equidad viene irrumpiendo en el campo educativo a nivel mundial desde la Conferencia Mundial de Educación para Todos de Jomtien. Luego Dakar la retoma y diferentes foros internacionales han utilizado ese término, pero si tú revisas la Constitución de 1917 no utiliza el término equidad. La Constitución del 17 y el artículo 3 constitucional, como quedó entonces, el término es igualdad. Y entonces ya hay una diferencia conceptual enorme. Pero bueno, quedémonos con la equidad nada más, para no vernos como radicales. Yo reivindicaría la Carta Magna y lo que dice nuestro artículo 3 constitucional, aún con las adiciones que le han hecho.
Aquí la educación de este país, desde 1917, el Pacto Social del 17, dijo es una educación para la justicia y para la igualdad, no para la equidad, porque la equidad implica reconocer que irremediablemente las sociedades son inequitativas y desiguales, y que para que no haya tanta inequidad y tanta desigualdad, pues bueno, hay que darle algo al que tiene poquito, cuando el fondo moral, ético de nuestro marco constitucional es otro. En todo caso, hablar de la calidad no puede también plantearse en abstracto. Si tú hablas de calidad, ya decíamos, hay un conjunto de elementos que definen la calidad de educación, y una cosa así tendría que ser, cuando menos, igualdad de posibilidades de acceso y permanencia, que tiene que ver con la equidad, y que tendrían que implementarse una serie de políticas públicas que garanticen a los niños su ingreso a la escuela, su permanencia, sus resultados y su promoción, su trayecto a lo largo de la carrera escolar, no solo primaria o secundaria, que es educación básica. Creo que también las estadísticas no dejan muy bien parado a nuestro país en términos de formación a nivel universitario, pero eso es otra cosa. O sea, ¿cuáles pudieran ser los proyectos alternos? ¿Desde dónde tú planteas, desde dónde haces educación alternativa? ¿Qué es lo que se ha construido como alternativas en nuestro país? Pues en términos de grandes políticas públicas, pues hay lo que hay, las políticas gubernamentales, que luego no han rendido los frutos que uno esperaría. Por ejemplo, para la equidad desde los 90 hubo los programas compensatorios Redes, PAREI, PARE, etcétera, que transferían recursos directos a los niños o recursos a las escuelas para corregir las disparidades y las inequidades. Creo que hay muy pocos estudios acerca del fenómeno, pero en todo caso las desigualdades permanecen, las inequidades permanecen, los resultados siguen siendo la brecha es muy amplia entre la medición de las escuelas rurales marginales, si se compara con la medición que se hace con las escuelas urbanas, sobre todo privadas, ¿verdad? Entonces, sí ha habido medidas compensatorias que no nos dan los resultados que esperaríamos, y habría que ver cuáles son las medidas que pudiéramos implementar. ¿Qué se hace desde los maestros? De eso sí podría platicarle. ¿Qué es exactamente lo que hace un maestro para corregir disparidades? ¿Qué es lo que uno puede platicar? Porque yo no estoy donde se definen políticas públicas, pero estoy muy cercano a lo que un maestro hace. Veamos el tema de la equidad y parecía que veamos en un sentido la manera en cómo afecta la marginación y la pobreza a la educación, pero también al revés. Esto es, todos los últimos estudios del PNUD sobre la superación intergeneracional de la pobreza, un factor importante para superar la pobreza de una generación a otra es justamente los niveles de educación. Pero si en los niveles de educación, que ahora en México hemos avanzado mucho en cobertura, digamos en la educación básica, pero nos falta justamente este problema de la calidad, de tal manera que si accedemos a la escuela pero no accedemos al conocimiento, entonces no se está contribuyendo a esta superación intergeneracional de la pobreza. Por eso es un tema tan importante, es un tema tan sensible, no solamente para el terreno educativo, sino para todo el terreno del desarrollo de la vida nacional. Por eso la preocupación es, en este momento de la reforma, en donde apenas terminamos o se terminó la reforma constitucional, están elaborando las leyes secundarias, después vendrán a elaborar programas y proyectos, todavía estamos a tiempo de que se organicen, de que se planteen proyectos y programas que de alguna manera metan este elemento de la equidad en el terreno de la reforma, o ya todo está perdido, o todavía se puede. ¿Qué es lo que se puede hacer en este contexto y en este momento en el que estamos? Bueno, el asunto del acceso al conocimiento y del vínculo escolarización, movilidad social,
es también un asunto muy añejo en nuestro país, a nivel mundial. Tú puedes revisar en 1792 en la Convención Francesa Condorcet, presenta un programa muy interesante donde dice claramente la educación pública define la democracia y define el desarrollo. ¿Ya? En nuestro país, José María Luis Mora, en 1833, sostiene una postura parecida, como la sostuvo Justo Sierra, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Francisco J. Mújica, grandes intelectuales, luminarias de la historia del país, han hecho esa asociación, y es una preocupación de más de un siglo, por lo menos, claramente en nuestro país. Maestro, entonces, sí, bueno, ya tenemos claro que esto del trabajo en el aula va a ser fundamental. Aquí sí, el trabajo docente tiene una relevancia enorme, ¿ah? Y las mediciones que tenemos, aún con la crítica de los referentes de medición en general de los docentes mexicanos, es que tenemos un nivel bastante bajo respecto a otros países. El asunto es qué hacer para elevar realmente el nivel de desempeño docente, si ya sabemos que estos exámenes estandarizados no lo va a resolver. Entonces, ¿qué cosa sí va a resolver eso? Porque sí estamos en un problema. Sí, mal haríamos cualquiera de los que nos dedicamos a la docencia en educación básica en dejar de reconocer nuestras limitaciones y nuestros problemas. Me parece que eso no es correcto, yo no lo veo así, yo soy profesor, tengo muchas limitaciones, como podemos tener bastantes limitaciones gremiales, pero no todas limitaciones, eso ya lo habíamos comentado. Algo tiene que hacerse para mejorar nuestra habilidad, pero para los que definen política pública, yo creo que lo primero que tendríamos que decir con claridad que es un buen maestro, porque se habla del buen maestro así como un conjuro. Pero a ver, ¿alguien puede decirme cuáles son los atributos del buen maestro? ¿Qué es un buen maestro? Nos hemos puesto de acuerdo en eso en el país. El INE ya dijo cuáles son las características del buen maestro. ¿Quién lo ha dicho? Todo el mundo hablamos de lo que debe ser un buen maestro, pero no le hemos puesto los puntos a las IES. ¿Qué es lo que debe saber hacer un buen maestro? Tú coincidirás, o no sé si tú ya lo sepas, pero eso no queda claro ni en la política pública, ni en la política local, incluso en el campo de la investigación educativa, no hay una precisión de cuáles son los atributos para ser buen maestro, porque inclusive es muy complejo el asunto. Me habrás de creer, Marco, que el buen maestro no es así como un ente universalmente capaz. El asunto educativo está tan complicado que el que puede ser un buen maestro aquí en la ciudad de Zacatecas puede ser un pésimo maestro en las serranías de Monte Escobedo. O sea, un maestro tiene que ser contextualizado, por lo tanto sus características tienen que ser discutidas y tienen que ser precisadas. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en Zacatecas y a nivel nacional, definir, a ver, ¿cuáles son las cualidades y los atributos que debe de poseer un buen maestro? Yo insisto, para mí todavía no quedan claras y yo dejo así la pregunta abierta. Al cabo este programa mucha gente lo va a ver, digan cuáles son. Yo hago este comentario porque se ha reducido el término de manera tan grosera, tan disparatada, que se dice, los mejores maestros los vamos a reclutar aplicándoles otra vez un examen estandarizado. Es cosa de risa. A mí me da mucha risa, discúlpenme. Luego hablo así porque soy maestro, los maestros ahí hablamos. Me provoca bastante risa que se llegue a pensar, hace una semana ya hicimos el examen y el examen me garantiza que tengo los mejores maestros. ¿Habrá en el auditorio alguien que lo crea? Si lo cree, es una visión sumamente ingenua, porque en el examen no defines, el examen no te define, Marco, tus habilidades como maestro. Y comento rápidamente dos cuestiones. O sea, puedes saberse a través del examen el dominio de algunos campos disciplinarios, de algunos conceptos inclusive, pero de hecho en el examen se reflejan los
los más precarios, porque el conocimiento es otra cosa. El saber, el uso de los conceptos, tiene que ver con procesos mucho más amplios que el proceso de memorización de datos. El conocimiento es otra cosa, es aplicación de conceptos a la realidad y reconstrucción de la realidad, reinterpretación de la realidad. Es un proceso psicológico mucho más complejo que responder un examen. ¿Sale? Pero concedamos en que en el examen demuestras todos los conceptos, ideas, fechas, etcétera, que aprendiste en los libros y en la normal. ¿Y eso garantiza que seas un maestro? Yo pienso que no. Rápidamente les comento. Cuando tú llegas a cualquier aula de clase y en cualquier lugar del país, te ponen enfrente 25 niños. Y luego uno llega a pensar, estos niños yo voy a hacer que aprendan a partir de que soy un experto en manejo de técnicas para que aprendan sumas, restas y multiplicaciones. Y puedes ser tú un ducho en técnicas de la enseñanza y en didáctica, pero ser completamente inútil como maestro. Porque en el asunto educativo cuentan tanto asuntos afectivos, así, son desde mi punto de vista más determinantes las cuestiones afectivas para el aprendizaje de los niños que las cuestiones técnicas. Hasta cómo los ves, cómo le revisas su tarea, qué gestos les haces, cómo les hablas, eso define fundamentalmente el hecho de que el niño vaya gustoso a su escuela, feliz, que vea un espacio de encuentro con otros humanos y con el conocimiento. Y no es un asunto técnico, es un asunto más humano. Es un asunto que tiene que ver con la afectividad, que tiene que ver con el mundo de la vida de las escuelas, y eso define, Marco, mucho más que sepas toda la receta para enseñar matemáticas. Mi pregunta es, ¿y cómo vas a medir esos atributos de los profesores? A través de un examen no se pueden medir. No se pueden medir. Por lo demás, un profesor que ignore cuáles son las condiciones de familia, las condiciones económicas, las condiciones de vida de los niños, y que nada más sepa técnicas para enseñar a leer, y que no sepa que un niño es un problema muy extenso en todos los ámbitos, que eso lo eluda, tampoco puede ser un profesor que posibilite aprendizajes. Yo eso lo comento a partir de la experiencia. Un día decidí, no, es que no es así. Uno tiene que ver el entorno, conocer a sus papás, convivir con sus papás, convivir con la cultura, conocer a los niños. Esto posibilita, sí, incidir en el aprendizaje. Cuando resuelves el asunto un asunto técnico, no puede haber y no va a haber posibilidades de que tengamos buenos maestros. Es un soberano disparate pensar que tienes buenos maestros porque pasaron un examen. Puedes tener estos maestros que no pasen el examen, para ir cerrando, maestro, ¿sí está en riesgo su empleo? Que en el texto constitucional dice, para el servicio profesional docente, en el servicio profesional docente, donde se va a normar el ingreso, la promoción escalafonaria y la permanencia en el empleo. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, ya hablábamos de los que apenas van a ingresar, esos con el examen, ¿verdad? Yo ya aproveché para decir que eso no garantiza, no es así como la ciudadanía puede pensar que va a tener a los mejores maestros en las aulas. Debemos de tenerlo claro. Y el asunto ahora es para los que ya estamos, para los que ya están en la educación básica. Si la reforma pone en riesgo su empleo, yo solamente, tú ya estabas comentando, pero en el propio decreto de reforma, en la primera página, se habla de que la ley reglamentaria fijará los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia. Los profesores que actualmente están en servicio, la mayoría entraron con el Reglamento Interior de Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, que venía desde los 50 o 40,
Y los que somos profes sabíamos que después de 6 meses de servicio, tú adquirías tu nombramiento definitivo y tu plaza base, porque aquí había un vínculo con el artículo 123 constitucional, con toda la ley laboral. Sabíamos que la plaza era base y que la plaza base ya era nuestra. Esto dice, ya desapareció la plaza base y entonces, si no pasas el examen, puedes perder tu plaza. Te vamos a examinar a ti y vamos a examinar a tus niños. De eso depende que permanezcas en el servicio. Entonces no está fuera de toda duda, si uno lee el propio decreto de reforma, que la permanencia en el empleo de los profesores que ya están ahora basificados está en severo riesgo. Pero luego uno puede decir, bueno, eso tú puedes interpretarlo. Tú hace un momento hablabas de los documentos de la OCDE, y la OCDE publicó en 2011 un documento que se llama Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes, consideraciones para México, hecho público en 2011, está en la red, en la página 12, párrafo último, ahí dice, el profesor que no acredite se le sugerirá que abandone las aulas. Entonces, habrá que esperar cómo queda la ley reglamentaria. Uno no puede ser aprendiz de brujo, no eres medium para adivinar cómo viene, pero hasta dónde va, y lo que conocemos claramente, aquí lo dijo Guevara en el Congreso Internacional de Educación, ya el profesor que no pase el examen puede ver si pone su bolería, su puesto de tacos, porque no hay. Esa es la concepción que se tiene. Es un asunto también muy polémico porque, a ver, imaginemos, si quieren ya no desde la perspectiva de los derechos laborales de los maestros, que los tenemos, ¿verdad? Dejemos de lado, pues, somos unos malvados, genéticamente pervertidos, todo lo que quieran, todo lo que no pasemos el examen, y ya, que nos despidan a 400,000, que es más o menos el plan que se tiene. Hagamos abstracción de ese hecho, pero en términos estrictamente educativos, los quitas y ¿quién va a llegar? ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a llegar si también la investigación educativa demuestra que los procesos de formación de un maestro tienen que ver con su experiencia? Es su práctica, es su vida de maestro la que lo hizo maestro. Y para cualquier gente del auditorio, revise si es albañil, no va a negar que se hizo albañil siendo albañil. Si es taxista, aprendió todo el arte de taxista conduciendo su taxi por la ciudad. Si eres trabajador universitario, te fuiste formando como trabajador universitario en la reflexión y en la recuperación de tu experiencia universitaria. ¿A dónde se va a mandar todo ese enorme bagaje de experiencia que sí tienen los profesores que se van a despedir? ¿Quién va a llegar en su lugar? Entonces, yo digo, dejemos la discusión de lo laboral. Esa la tienen que pelear los maestros en la calle, no sé dónde la tienen que pelear o la pierden. Yo aquí nada más me centraría en el hecho educativo que estaría por venirse. Si quitamos al profesor que en su experiencia ha ido adquiriendo un conjunto de conocimientos, si lo quitamos de las aulas, ¿quién puede creerse que el que lo va a sustituir porque pasó el examen parecido a enlace, garantiza que va a ser un buen profesor? Eso es falso. Yo repito, o sea, la tarea docente es otra cosa. Yo cierro esta parte con una anécdota chusca, pero que son parte de la vida de nosotros los maestros. Cuando yo comencé a trabajar en 1981, polemizaba con una maestra que salía del aula y salía a desinfectarse con alcohol. Y las manos, y pues, ¿qué tienes? ¿Por qué te pones alcohol? Y ella me explicó que porque los niños tenían un montón de bichos, piojos y demás cosas, que tenía que así como purificarse. Y entonces yo le decía, no, pues es que yo no entiendo cómo tú es que eres maestro. Uno tiene que estar con ellos, tiene que vivir con los niños, tiene que vivir sus programas, tiene que contaminarse incluso de sus bichos para sentirse maestro. O sea, un maestro tiene que vivir muy cercano a su contexto. Y no, el examen que se les aplica nada tiene que ver con sus contextos.
es otra cosa. Entonces es verdaderamente catastrófico pensar que vamos a desechar ese enorme bagaje de experiencias que los maestros sí tienen. Lo que vamos a tener es que el proyecto tal como se concebía por parte del Estado, del gobierno, no va a quedar. Pero tampoco se va a abrir paso para este otro proyecto nacional, plural, diverso, que se está planteando desde la CENTE y desde algunos grupos académicos como algo importantísimo y urgente. Entonces, esto significa que en el futuro la educación va a seguir siendo un campo de batalla entre dos visiones muy distintas. La visión neoliberal, las competencias, la individualización, la lucha por las recompensas, el pleito entre escuelas, a ver cuál es la mejor en las evaluaciones, y por otro lado, esta otra visión de solidaridad, de respeto a la diversidad, de verdadera encarnación de lo que dice el artículo 3 constitucional cuando habla de una educación científica, solidaria, nacional, que respeta los derechos humanos, que respeta los derechos a la diversidad y que está preocupada fundamentalmente por los grandes problemas nacionales y el interés común. Esa otra reforma, pues evidentemente que tampoco tendrá un camino abierto y entonces vamos a tener una pugna en el contexto educativo en donde yo espero que finalmente se imponga esta última visión, pero no sin la resistencia de los grupos empresariales, de las organizaciones financieras internacionales como la OCDE, que son las que claramente están ahora fijando la agenda del cambio educativo. Bien, como vemos, esta es una discusión abierta, no ha concluido todavía absolutamente nada. Concluyó la reforma constitucional, se están elaborando las leyes secundarias, todavía falta mucho por hacer y todavía por proponer. Se podrá remediar algunos de los errores de la reforma en el camino, se podrá meter la evaluación interna para tener referentes desde abajo, se podrán tener programas de equidad, etcétera. Son muchas de las preguntas que tenemos y no tenemos resueltas. Pero continuamos seguramente con este tema abierto, ¿eh? Y seguramente seguiremos discutiéndolo. Gracias. Esto es Sinergia. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.